Ya tenemos que pasar a la siguiente presentación para aprovechar el tiempo. Tenemos con nosotros a Diego Sousa y a William Abarca. William está involucrado en un montón de aspectos del taller, está aquí conmigo, ¿no? William trabaja en el MAN y Diego Sousa, muchos de ustedes seguro lo conocen también. Diego trabaja en el INPE en Brasil, ¿no? Hace bastante tiempo y ellos van a presentar lo que es y herramientas satelitales y métodos de acceso. Y esta es nuestra última presentación antes de pasar al almuerzo. Así que adelante, William. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir un poco rápido con la presentación. En este caso vamos a hablar de productos y herramientas satelitales y métodos de acceso a los datos. Está dividido de la siguiente manera. Les voy a hablar brevemente de los fundamentos. Ya bastante de lo que contiene esta presentación se vio en la presentación anterior de Mitch. Y vamos a hacer énfasis en los recursos disponibles y cómo tener acceso a ellos. Hablando un poco de los fundamentos, de la parte física y de las órbitas de los satélites, muchas preguntas que surgen a veces de los usuarios es ¿por qué cierto satélite no ve lo que yo quiero? ¿Por qué solo ve una pequeña porción? ¿Por qué no lo ve con el mayor detalle que yo quisiera? Y todas estas, llamémosle limitaciones, tienen que ver con aspectos físicos. En este caso, en este pequeño ejemplo, hablando de a qué distancia debería ubicarse un satélite para que tenga un periodo de 24 horas, lo que dura un día, y se mueva de manera sincrónica con la Tierra. Es decir, que siempre esté viendo al mismo punto. El ejercicio nos da que tiene que estar a más de 36.000 kilómetros. No voy a entrar mucho en detalle, como les dije, por motivos de tiempo, pero esto tiene que ver con la tercera ley de Kepler, que ustedes pueden revisar en cualquier libro de física. Aquí tenemos en esta ilustración los tipos de órbita de los diferentes satélites, los satélites GEO de órbita ecuatorial geoestacionaria, los satélites LEO de órbita terrestre estacionaria, perdón, órbita terrestre baja, y también tenemos otro tipo de órbitas que son las órbitas elípticas. Tenemos los MEO de órbita media, y esto no a escala para que se hagan una idea a qué distancia se encuentran. En este caso el punto azul representaría la Tierra. Hay un video, vamos a ver si se puede reproducir por acá, donde vemos cómo estos satélites barren la superficie de la Tierra a medida que se mueven en el espacio. Podemos ver los satélites de órbita polar y el barrido que hacen a medida que se mueven. Esos son los satélites geoestacionarios que siempre apuntan a una misma cara de la Tierra, y tenemos otros satélites aún a mayor distancia que ya sirven para otros propósitos. En cuanto a los satélites más recientes y los productos disponibles, tenemos la familia de satélites GOES. Los últimos son GOES 16, 17 y 18, que tenemos su fecha de lanzamiento acá y algunas características físicas de esos instrumentos. La distancia a la que se encuentran de la superficie de la Tierra es aproximadamente 36.000 kilómetros, mientras los satélites de la familia polar de NOAA, los Suomi, JPSS-1 y 2, que se encuentran a una distancia mucho más baja, a 834 kilómetros aproximadamente. Aquí unas fotografías del lanzamiento de algunos de estos satélites, y para que se hagan una idea de qué tamaño tienen los satélites, en la fotografía central podemos ver uno de ellos. En cuanto a los instrumentos, ya se mencionó en una presentación anterior algunos de ellos.
En el caso de los satélites polares, tenemos estos 5 instrumentos. Bueno, los satélites polares de NOAA, NOAA 20 y NOAA 21. Tenemos sensores para monitorear concentración de ozono, hacer perfil de temperatura y humedad, tener imágenes visibles e infrarrojas de la Tierra, atmósfera, océano, criósfera. Y con toda la cantidad de configuraciones y características de estos instrumentos, estos satélites nos permiten tener un monitoreo de lo que sucede en nuestro planeta. Aquí un listado de todos los productos disponibles. Algunos voy a mencionar de importancia: la detección de fuegos, la detección de clorofila, tenemos productos de vegetación, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de estos productos ya procesados. Y aquí podemos ver cómo va dándose el barrido a través de la superficie de la Tierra a medida que estos satélites se mueven. Esto es concentraciones de clorofila. Algunas imágenes visibles e infrarrojas. Y unas imágenes de color verdadero obtenidas de satélites polares. Aquí podemos ver que una de las ventajas de estos satélites por su baja altitud es la resolución espacial que tenemos. Aquí podemos ver en esta fotografía la parte sur de Florida, tenemos Cuba, y podemos ver con bastante detalle muchos aspectos, tanto de la atmósfera como del océano. Ya pasándonos a la familia de satélites GOES, el satélite GOES-R que ven en la imagen con sus diferentes sensores, lanzado en 2016. El más reciente fue el satélite GOES-T, lanzado el 1 de marzo de 2022, que se convirtió en GOES-18. Algunos de los sensores con los que cuenta este satélite: tenemos el sensor AVI, que es, en palabras simples, la cámara de este satélite que le permite capturar diferentes aspectos de la superficie de la Tierra y de la atmósfera. Tenemos un sensor de detección de descargas eléctricas atmosféricas, un sensor de radiación ultravioleta y de detección de rayos X extremos, así como algunas suites de instrumentos para estudiar el tiempo en el espacio. Y también un magnetómetro para hacer mediciones del campo magnético en el espacio. Algunas de las imágenes que se pueden obtener del satélite GOES-16 o GOES-R, del instrumento enfocado a estudiar la actividad solar. Aquí podemos ver medidas del campo magnético a través del instrumento que tiene el satélite GOES-16, rayos X. En este mapa pueden observar detección de descargas eléctricas desde este satélite, que recordemos se encuentra a más de 36,000 kilómetros, y podemos monitorear y utilizarlo para alertamiento en nuestros diferentes países. Ya implementado en algunos visores. Aquí tenemos, por ejemplo, de nuestros amigos de INPE. Tienen su visor donde tienen implementado todos estos productos de satélites geoestacionarios y algunos satélites polares. Aquí una comparación de la proyección. En la figura de la derecha, en la imagen, podemos ver cómo el satélite está viendo siempre a esta cara del planeta, monitoreando lo que sucede en toda América prácticamente, y parte del Océano Atlántico y Pacífico. Hablando un poco de los instrumentos AVI y VIRS, la comparación entre el satélite geoestacionario, que es la imagen en escala de grises que ven acá, contra lo que se puede obtener de un satélite polar que barre completamente toda la esfera terrestre, mientras el geoestacionario únicamente puede ver una cara del planeta durante todo el tiempo que pasa. Esto es por la configuración geosíncrona que este tiene.
Un detalle de las órbitas polares. Si se fijan, son una gran cantidad de instrumentos y por lo tanto es una gran cantidad de datos que se generan a diario, a cada instante. Y esto va creciendo conforme avanza el tiempo y se desarrolla más la tecnología de estos instrumentos. Y pues todo ese set de datos requiere procesamiento y almacenamiento, sobre todo por el gran volumen que representa. Aquí podemos ver esto en 2022 de nuestros amigos de la Universidad de Costa Rica, donde nos presentan cómo se comporta el flujo de datos a partir de satélite, llegando a más de 6 gigabytes por día. En cuanto a los métodos de acceso, le cedo la palabra a mi buen amigo Diego Sousa. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Pueden oírme? Se escucha, Diego, se escucha. Sí. Voy a compartir mi pantalla, ¿pueden verla? ¿Ya? Sí se ve perfectamente. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Diego Sousa y trabajo en la división de satélites del INPE, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Y primeramente, bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y a los organizadores por la invitación. Es siempre un gusto participar de estos entrenamientos y también colaborar con los colegas de El Salvador. Muchas gracias. Entonces, en esta parte de la presentación vamos a hablar sobre diferentes mecanismos para acceder a los datos satelitales y como hemos visto hay muchísimos datos, ¿no? Y también una de las mejoras de esta nueva generación de satélites es la variedad de mecanismos de recepción existentes, ¿no? Tanto para datos en tiempo casi real como datos históricos. Entonces vamos a darles una visión general de algunos de estos mecanismos con informaciones y características de ellos. Y para hacer una presentación un poquito más interactiva, ¿verdad? Dejamos en la ventana del chat ejemplos en línea de 4 de los mecanismos disponibles para el acceso a datos que ustedes pueden acceder y bajar datos de GOES, entre otros satélites. Entonces, enviamos estos enlaces en la ventana del chat. Bueno, empecemos. Básicamente, los mecanismos de acceso a datos pueden clasificarse en 4 categorías, ¿no? Lectura directa, en la que se leen los datos directamente desde el satélite en cuestión, ya sea un satélite polar o geo. Los sistemas de retransmisión, en el que se envían datos de diferentes fuentes y diferentes proveedores de datos a un único punto y luego se realiza la retransmisión de esta información por un satélite comercial geoestacionario. También tenemos los servicios en la nube, donde los datos se pueden descargar y también pueden ser procesados directamente en la nube. Y por fin, los repositorios de datos con datos históricos de los proveedores. Es interesante comentar también sobre algunos de los aspectos que son clave, ¿no? Que debemos tener en cuenta en relación a cada sistema, como por ejemplo el costo de la estación, la latencia de los datos, o sea, cuánto tiempo transcurre entre la obtención de los datos por parte del sensor en cuestión, como por ejemplo el ABI, y la disponibilidad de estos datos para el usuario final. Si el sistema depende en todo o en parte de la Internet y qué tipo de datos proporciona el sistema, el formato y la frecuencia, entre otras cosas. Y un otro aspecto interesante a tener en cuenta es qué tipo de usuario eres, ¿no? Porque tenemos usuarios que desean acceder a los datos, digamos, crudos, ¿no? Para generar sus propios productos. Tenemos los usuarios que necesitan tanto datos digitales como imágenes ya procesadas y los usuarios que necesitan solamente imágenes ya procesadas. Entonces, este es otro aspecto importante a tenerse en cuenta. Y aquí en esta imagen vemos algunos de estos sistemas, ¿no? Y organizando en categorías se vería más o menos así. Lectura directa y retransmisión, luego servicios en la nube, repositorios y páginas web. Empezando con una visión general de estos sistemas, empezamos por las estaciones de lectura directa y el sistema GRB.
Aquí en esta imagen vemos la arquitectura del sistema GOES-R. Es un esquema un tanto complejo, ¿verdad? Pero lo que necesitamos comprender básicamente es lo siguiente. El GOES-R tiene 6 instrumentos, como hemos visto, ¿no? Y ellos adquieren los datos y estos datos son enviados al sistema de a bordo, que por su vez, a través de una antena que está en el GOES, envía estos datos digitales crudos al centro de adquisición que está en Estados Unidos, en Wallops. Ya en Wallops, estos datos crudos, nivel 0, ¿no? Se procesan, se convierten en radiancia, se calibran, se navegan, entre otras cosas. O sea, ya son datos procesados. Y estos datos ya procesados vuelven al GOES, ¿no? Y a través de una otra antena, estos datos ya procesados se retransmiten a los usuarios finales. Por eso el sistema se llama GRB o retransmisión GOES, ¿no? Porque los datos bajan al centro de datos, se procesan, vuelven al satélite y se retransmiten a los usuarios finales. El sistema todavía se considera un sistema de lectura directa porque los usuarios finales continúan leyendo estos datos directamente del GOES, ¿no? Y entonces los usuarios que están ubicados en estas áreas de cobertura pueden recibir estos datos del sistema GRB y dependiendo de la región, el diámetro de la antena varía entre 3.8 o 6 metros, ¿no? En la estación, como en este ejemplo acá, a la derecha, abajo, tienes la antena que recibe los datos del satélite, el feed, es este equipo que está conectado a la antena. Tenemos un demodulador que convierte nuestros datos crudos a un formato específico y luego tenemos nuestras estaciones de trabajo que básicamente son 3. La primera es el sistema de adquisición que convierte estos datos crudos a nivel 1B, o sea, las radiancias. La segunda estación que procesa los datos convierte estos datos de radiancias para ya temperatura de brillo, reflectancias y otros productos derivados, como precipitación, por ejemplo. Y estas estaciones usan un software que es gratuito y libre llamado CSPP-Geo, desarrollado por Wisconsin. Y también una tercera estación de trabajo ya para la visualización de los datos, ¿no? Bueno, pero hablamos en niveles de datos y es importante explicar lo que significa esto, ¿no? Y esta imagen ejemplifica muy bien lo que es esto. Entonces tenemos los datos de nivel 0, que básicamente son los datos crudos de los sensores, los ceros y unos, ¿no? Los bits. Y luego tenemos la decompresión de estos datos, que es nivel 1A, tenemos la calibración de estos datos, que es el nivel 1 alfa, luego la navegación, que es el nivel 1 beta, el remuestreo, que genera el nivel 1B, luego la conversión de reflectancia a reflectancia y temperatura de brillo, ¿no? Y otras variables que ya son los datos nivel 2. Entonces es importante comprender esta cuestión de niveles de datos porque cada estación tiene datos en un determinado nivel. Como vimos en el principio de la presentación, el GOES-R cuenta con 6 instrumentos. Y en las estaciones GRB, los usuarios reciben todos los 6 instrumentos con muy baja latencia y todos los modos de funcionamiento del GOES-R, sea a disco completo a cada 10 minutos, conos a cada 5 minutos o los mesoescala, que son sectores de 1000 por 1000 kilómetros a cada minuto. Los datos de GLM se reciben a cada 20 segundos y los demás instrumentos a cada minuto, 2 o 3 datos por minuto. Con respecto a la comunidad, tenemos actualmente aproximadamente 101 antenas en 77 instituciones. Y esto se debe a que en algunas instituciones hay más de una antena por cuestiones de backup, por ejemplo, ¿no? Y a la derecha vemos las estaciones que tenemos acá en Brasil, por ejemplo. Tenemos 3 estaciones y la estación del INPE se inauguró en 2020. Entonces, en resumen, el costo de una estación GRB es de aproximadamente $250,000. La latencia es la mínima posible, aproximadamente 30 segundos para las radiancias. Y se requiere internet solamente para descargar lo que llamamos de datos auxiliares, como datos de modelo, por ejemplo, para la generación de algunos de los productos derivados. Y sobre los datos tenemos una tasa de transmisión de 31 megabits por segundo, los 6 instrumentos y todos los modos de operación de GOES-R.
Y un comentario importante es que el desempeño de la estación dependerá de la correcta especificación de las estaciones de trabajo, de adquisición y procesamiento. Bueno, un otro sistema que está disponible directamente del GOES es el sistema que se llama HRIT ENWIN. ENWIN significa Emergency Managers Weather Information Network, o más o menos algo como Servicio de Informaciones Meteorológicas para los tomadores de decisiones en emergencias. Y hay dos cuestiones interesantes sobre este sistema. La primera es que la señal proviene desde el propio GOES-R, ¿no? O sea, no es muy improbable que falle, ¿no? Y la segunda es que entre los sistemas que usan un setup físico como una antena es el que tiene la configuración más asequible, ¿no? En términos de costo. Y sobre los componentes, como vemos en esta foto, que es de un conocido acá de Brasil, se necesita una antena que de 1 metro ya es suficiente, filtro, receptor, computadora, cables y adaptadores, ¿no? Y sobre los datos disponibles, esta tabla resume muy bien. Son datos de 7 canales de GOES con resolución entre 2 y 4 kilómetros cada 30 minutos. Y también se reciben los mesoescala 4 veces por hora con la máxima resolución. También, además de los datos de ABI, se reciben productos derivados, archivos en formato gráfico, y entre otras informaciones de modelo. Y también una copia del sistema DCS, que es el sistema de recopilación de datos de la NOAA que vamos a ver más adelante, que son datos de miles de estaciones meteorológicas de la región. Y sobre la comunidad, en este mapa tenemos los usuarios actuales y como podemos ver hay muchos usuarios en Estados Unidos y algunos usuarios en otros países también. Bueno, en resumen, sobre la señal de HRIT ENWIN, la señal es transmitida por el propio GOES-R. El costo de una solución propia es aproximadamente entre $500 y $1,000. Y si ya tienes, por ejemplo, la computadora, puedes llegar hasta $200. Es muy barato, ¿no? Y una solución turnkey o llave en manos, ¿no? ya lista, puede llegar hasta los $20,000. Sobre la latencia, varía entre 1 y 20 minutos después de la adquisición de datos del satélite y no es necesario el uso de la Internet. Y el sistema contiene un subconjunto de datos GOES, entre otras cosas. Bueno, hemos comentado que en este sistema tenemos una copia del GOES DCS y básicamente son datos de más de 40,000 estaciones, plataformas de recopilación de datos en estas ubicaciones acá en el mapa a la derecha. Y estos datos se retransmiten por el satélite GOES-R en tiempo real. Y estas informaciones están disponibles tanto en el sistema ENWIN como en GeoNetCast. Ok, entonces hablando las estaciones de lectura directa para satélites de órbita polar. La diferencia de estas estaciones en relación a las estaciones de satélites GEO es que por la órbita polar de los satélites, como por ejemplo el NOAA 21, es necesario que el reflector de la antena se mueva, ¿no? Para seguir la trayectoria de los satélites cuando ellos estén dentro del alcance de la estación. Entonces, en estas fotos pueden ver las antenas que tenemos acá en el INPE y un ejemplo de antenas del mismo modelo sin el radome, que es esta estructura de protección, ¿no? Y en una estación LEO, además de la antena, GPS, demodulador, entre otras cosas, tenemos también las estaciones de trabajo y procesamiento, como en las estaciones GEO, ¿no? Pero en estas estaciones se puede utilizar el paquete CSPP también de Wisconsin, pero en la versión LEO, ¿no? Para procesar datos de satélites polares. Por la órbita polar, como estos satélites tienen una diferencia temporal intencional en sus órbitas, lo que llamamos los trenes de satélites polares, se pueden recibir datos de varios satélites en la misma estación, como por ejemplo estos que están listados ahí arriba, ¿no? Como los METOP, los NOAA, NPP, entre otros satélites. Y sobre la comunidad, acá en mi país, por ejemplo, tenemos 6 estaciones. En Sudamérica hay estaciones en Argentina, Perú, Chile, Ecuador. Y en esta lámina pueden ver las estaciones a los usuarios a nivel global, ¿no? Y actualmente existen más de 50 usuarios que tienen estaciones LEO.
Entonces, en resumen, tenemos un costo de aproximadamente $350,000 por estación, con la mínima latencia posible, y solo se necesita la internet para hacer el tracking, ¿no? La detección de las órbitas de los satélites para que la antena se apunten hacia ellos, ¿no? Y sobre los datos, tenemos datos en el formato HDF5. Bueno, hablando ahora sobre los sistemas de retransmisión, tenemos el sistema GeoNetcast, que es un sistema global de diseminación de datos ambientales a través de satélites comerciales, usando la tecnología de televisión digital. Es la misma tecnología lo que permite que las estaciones tengan un costo más bajo, y el mar tiene algunas estaciones de esta y reciben y procesan datos de este sistema, como va a enseñar William más adelante. Y a nivel global tenemos 4 sistemas. El sistema GeoNetcast Américas de NOAA, los sistemas EUMETCAST Europa y EUMETCAST África de EUMETSAT, y el sistema CMAcast de la Administración Meteorológica de China. Y entre los sistemas accesibles en nuestra región se encuentra el GeoNetcast Américas de NOAA. Tiene cobertura en las Américas y en el Caribe, como se puede ver en esta imagen. Y actualmente el sistema soporta una tasa de transmisión de 20 megabits por segundo. Esta es la arquitectura del sistema, ¿no? Tenemos varios, la gran diferencia de este sistema es que tenemos varios proveedores de datos, como por ejemplo el propio MAR de El Salvador, el INPE de Brasil, NOAA, EUMETSAT, SIMS, CIRA, entre otros proveedores. Entonces es una de las ventajas, ¿no? Y estos proveedores envían sus productos al sistema y estos datos son retransmitidos por este satélite, que es el Intelsat 21, que es un satélite comercial. Actualmente el sistema tiene más de 100 estaciones en más de 20 países, y a la derecha se pueden ver los componentes necesarios para montar una estación, como la antena, el LNB, el receptor y el software que hace la decodificación de los datos y las estaciones de trabajo, ¿no? Y una estación GeoNetcast puede costar entre $5 y $10,000 por una instalación propia, y hasta $50,000 por una solución llave en manos. Sobre los datos recibidos, el sistema cuenta con un subconjunto de datos de varios satélites, como por ejemplo satélites LEO y GEO, como los GOES-16, GOES-18, Meteosat, NPP, NOAA 20, NOAA 21, entre muchos otros. Y además de los datos de satélites, también tenemos datos de modelos, alertas y muchos otros tipos de datos. Entonces, en resumen, el sistema GeoNetcast tiene un costo entre $5 y $10,000, aproximadamente $50,000 para una solución llave en manos. La latencia varía entre un dato y otro debido a la transmisión secuencial de estos datos por el satélite comercial, pero como un ejemplo, la banda 13 del GOES-16 llega a los usuarios entre 39 segundos y 47 segundos después del final de cada escaneo, ¿no? Lo que es muy bueno. Y la internet no es necesaria y contiene un subconjunto de datos de varios satélites en varios formatos. Hablando ahora con los servicios en la nube, tenemos el Big Data Project de NOAA, que fue creado básicamente para facilitar el acceso a los datos por parte del público en general, ¿no? Y tiene diversos conjuntos de datos directamente en la nube, como datos de los GOES 16, 17, 18, datos de radares y datos de modelo. Y también es una opción hacer el procesamiento de estos datos en la propia nube, sin tener que descargarlos en las computadoras de los usuarios. Y entre los proveedores de la nube tenemos Amazon, Microsoft, Google, OCC, y cada uno de estos proveedores con un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, desde Amazon podemos bajar datos del sensor ABI, nivel 1B o nivel 2, datos del sensor GLM, datos del sensor SUBI, entre otros. Tomando a Amazon como ejemplo, hay muchas formas de acceder a estos datos, sea manualmente o automáticamente usando scripts. Acá me gustaría hacer una pequeña demostración.
¿no? Vamos a acceder a la página. No sé si están viendo mi browser. Sí. Sí, se ve. Ok. Esta es una página muy interesante. Es una interfaz gráfica que básicamente está conectada a permite el download de datos directamente de la nube, ¿no? Y es una cuestión solamente de elegir el satélite que quieres, por ejemplo, WES 16, el dominio, por ejemplo, disco completo, el producto, y vean la cantidad enorme de productos que hay acá, más de 20, la fecha y la hora. Entonces, ahora mismo son las 17:10 UTC, ¿no? Si le doy a Submit, van a ver que ya hay informaciones de las 17 UTC para descarga, ¿no? Entonces, si le doy acá a la banda 13, por ejemplo, va a bajar datos, ¿no? Del canal 13 del WES 16 directamente de la nube. Entonces, es un sistema muy, muy interesante. Como comenté, se pueden bajar datos manualmente, como he hecho ahora mismo, o por scripts automáticamente. Entonces, en resumen, los datos de Big Data Project, el acceso y la descarga no tiene costo, al menos que quieras hacer el procesamiento directamente en la propia nube. Por las pruebas que hicimos acá, hay un límite de hasta 1 GB de información para usar el procesamiento gratuito directamente en la nube, en el sistema de Google, y más que eso ya es necesario tener un plan pago, ¿no? Sobre la latencia, como hemos visto, para estar disponible los archivos es casi instantáneo. Si accesas, por ejemplo, un dato de mesoescala, si accedes al sistema a las 12:01, los datos de 12 UTC ya están disponibles. O sea, para estar disponible en la nube, la latencia es mínima. Para la descarga, obviamente, depende del ancho de banda del usuario, ¿no? Y en cuanto a los datos, están todos los canales de los sensores ABI, GLM y SUBI, y los datos están disponibles en el formato NetCDF, incluyendo datos históricos, desde 2017, cuando se lanzó el satélite WES 16. Y además del Big Data Project, Unidad deja a disposición de los usuarios todos los datos de WES 16, 17 y ahora el WES 18 también, entre muchos otros datos como datos de modelo, a través de varios mecanismos, como por ejemplo los sistemas Threads, LDM y por ahí. La gran diferencia en comparación con el Big Data Project de la NOAA es que la fuente de datos no es el sistema PDA de NOAA, sino que las propias estaciones GRB de Unidata. Y por lo tanto, los datos siempre están disponibles a menos que los satélites presenten algún fallo, ¿verdad? Entonces, en resumen, no hay costo para acceder a los datos de las estaciones GRB de Unidata. La latencia es mínima porque la fuente de datos son las propias estaciones GRB, ¿no? Y como pasa en el acceso a los datos por el Big Data Project, cuanto mayor la cantidad de productos, mayor el ancho de banda necesario, ¿no? Y están todos los datos de todos los instrumentos del GOES-R con datos históricos de 2 semanas. Y si, por ejemplo, accedemos al enlace que envié en el chat, podemos ver acá. Esta es una estación GRB, ¿no? Pueden ver que hay carpetas para los 6 instrumentos. Y si le das, por ejemplo, al sensor ABI, tienes los dominios, ¿no? Conos, Full Disk, Mesoescala 1 y Mesoescala 2. Si le doy al Full Disk, los 16 canales, por ejemplo, canal 13, las últimas 2 semanas, y si le doy a Current, que son los datos actuales, tenemos acá los datos de hoy, por ejemplo, ¿no? El último dato es de las 17:10 UTC, y ahora es las 17:17, o sea, son datos de muy baja latencia. Y si le doy acá y lo bajo, tengo estos datos y estas informaciones en mi computadora, lo que es excelente, ¿no? Volviendo, vamos a hablar ahora sobre los repositorios de datos. Tenemos el NOAA Class, el cual tiene datos históricos de NOAA, incluyendo toda la serie GOES.
datos de la generación de los POEs, que son, por ejemplo, los NOAA 18, 19. Tenemos datos de JPSS, que son los NOAA 20 y 21, entre otros datos de muchos otros satélites, ¿no? Y además de eso, son datos multiformato. O sea, al buscar los datos, puedes elegir el formato que deseas bajar. Un ejemplo interesante que pasó acá en el INPE, uno de nuestros usuarios solicitó datos de los GOES de la década de 80 y no teníamos estas informaciones en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, para solucionar esto, en poco tiempo encontramos estos datos en NOAA Class y nuestro usuario de Brasil pudo usar estos datos para su investigación. Entonces, es una página muy interesante, es un sistema, es una interfaz muy interesante. Y acceder al NOAA Class es muy fácil, solo tienes que registrarte en este enlace que está en la lámina y elegir los datos de tu interés. Y también es posible buscar datos por la región de interés a través de una interfaz interactiva. Y en esta lámina tenemos un enlace para un tutorial corto sobre el uso del NOAA Class, ¿no? Son 10 minutos, no vamos a ver ahora, pero las diapositivas van a estar disponibles para vosotros para que puedan acceder a este tutorial. Bien, para datos históricos tenemos el EUMETSAT Data Center, donde tenemos la serie histórica de los satélites de EUMETSAT. Entonces tenemos más de 30 años de datos de los Meteosat, datos de satélites polares como los METOP, JSON, datos de los satélites Sentinel y mucha más información. Y al igual que con NOAA Class, el registro y el uso de datos es gratuito, ¿no? Entonces, no hay costo para registrarse y descargar datos de los repositorios de NOAA y EUMETSAT, y sobre la latencia solamente hay datos históricos disponibles. Es necesaria conexión con la Internet y toda la base de datos de NOAA y EUMETSAT están disponibles para los usuarios. El único inconveniente, digamos así, es que hay que esperar el link FTP, ¿no? Una vez que haces el pedido, hay que esperar el link con los datos, ¿no? Y por las veces que utilizamos este sistema, el tiempo puede variar de algunos pocos minutos hasta algunas pocas horas, dependiendo de la cantidad de datos solicitados, ¿no? Y finalmente, sobre las páginas web, tenemos muchas opciones para visualización de datos satélites en línea y seguramente creo que la mayoría de vosotros conocen la página de Sierra Slider, que es una de las páginas que tienen más acceso. Está muy interesante, pueden visualizar datos de múltiples satélites, GOES Este, GOES Oeste, Meteosat 10, Meteosat 8, Himawari. Entonces tenemos ahí en esta página datos de satélites geoestacionarios que cubren todo el planeta, ¿no? Y además de estos geo, hay datos de los polares como el NPP y el NOAA 20. También, para enseñar un ejemplo de desarrollo más regional, acá tenemos la página de DESAT, que es desarrollada por el INPE, que así como el slider, también utiliza una tecnología muy semejante, que se llama la tecnología de tiles, donde solo se cargan las imágenes de la región de interés, ¿verdad? Con la máxima resolución. Y en esta página también se pueden visualizar los datos de GOES 16 en alta resolución y también compuestos RGB y datos del GLM. Y es posible crear animaciones y compartir enlaces ya con configuraciones determinadas por el usuario. Y también un otro ejemplo de página es la página CSTP Geosphere de Wisconsin, del SSEC, donde también podemos ver varios productos del GOES. Entonces hay muchas páginas disponibles, ¿verdad? Y además de estos ejemplos, acá en esta diapositiva dejamos dos enlaces muy interesantes y tienen docenas de informaciones y otros enlaces con informaciones de los satélites GOES y JPSS en línea, como informaciones de mecanismo de acceso, una serie de información sobre capacitación y entrenamientos también. Y hablando muy rápidamente del futuro, en 10 años más o menos tendremos la nueva generación de satélites geoestacionarios de NOAA, que va a llamar GeoXO. Mañana vamos a tener una presentación con más detalles, pero básicamente va a tener una combinación de mecanismos de diseminación
como Internet terrestre, Internet por satélite y también el uso de satélites comerciales, muy semejante a lo que se usa hoy en GeoNetcast. Y acá también dejamos para vuestra referencia 3 diapositivas con las ventajas y desventajas de cada uno de estos mecanismos. Sabemos que es una cantidad gigante de información para asimilar en tan poco tiempo, entonces acá en estas 3 diapositivas están las ventajas y desventajas de cada uno de estos mecanismos que hemos comentado. ¿Okay? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo falta? Nos faltan 7 minutos. 7 minutos. Entonces acá también dejamos algunas herramientas que están disponibles para la visualización de datos. No vamos a entrar en detalle sobre cada uno de estas herramientas, pero tenemos básicamente herramientas que permiten la visualización de datos locales, datos remotos, de datos en la nube. Entonces acá tienes informaciones sobre algunas de estas herramientas que son usadas por la comunidad. Y como vamos a tener más informaciones de William, voy a pasar muy rápidamente por estas láminas. Tenemos el IDB, es una herramienta muy interesante. Tenemos el MacIDAS-B, que es una derivación del IDB, una modificación del IDB, y se especializó mucho en la parte satelital, ¿no? Y tiene una complejidad muy similar al IDB. Por ejemplo, tiene lenguajes de programación asociados a este software, y entonces es muy fácil generar productos y de manera, productos operacionalmente. Y el jueves nuestros colegas de MAN van a demostrar la generación de productos utilizando el MacIDAS-B. Es un software muy poderoso, muy profundo, y los colegas de MAN tienen un sistema hecho con este software automatizando todas las salidas, y van a hablar un poco más sobre eso el jueves. También tenemos el WCT, que es una herramienta que se utiliza bastante y es gratuita, permite la visualización y exploración de datos meteorológicos, climáticos, radar, satélites, modelos y muchas otras herramientas. El SIFT es un software de baja complejidad, muy sencillo de usar, se instala muy fácil y usa datos locales. Ya con ciertas paletas de colores configuradas, es posible reproyectar los datos, crear compuestos RGB, entre otras cosas. Entonces, la complejidad técnica es prácticamente cero y los usuarios pueden usarlo para interpretación. Y como vamos a ver en esta semana también, vamos a usar bastante el Python, que es una herramienta muy versátil, un lenguaje de programación que permite ir a todos los niveles, datos locales, remotos, en la nube, soporta muchos protocolos y tiene una curva de aprendizaje que es considerable, pero no muy difícil. Y tiene muchas librerías disponibles, como la MetPy, por ejemplo, que es esta herramienta para los que no tienen tanto conocimiento en programación, puede usar unas librerías de alto nivel como esta y con pocos comandos hacer sus graficaciones, ¿no? Hola, Diego, perdón. Solo nos faltan 4 minutos. Ok. Ya estamos finalizando. Solamente me gustaría comentar sobre esta herramienta que se construyó con Python, Showcast, y permite básicamente la visualización. Tiene docenas de scripts que procesan datos de satélites Geo y LEO y son usados y es usado por usuarios GeoNetcast. Y ahora paso la palabra a William para que hable un poco del sistema que usa en MARN, ¿no? Ok, gracias, Diego. Bueno, brevemente un ejemplo de todo lo que se ha mencionado en esta presentación, cómo hacemos en MARN. Desde antes de 2017 se había automatizado la obtención de imágenes de satélite utilizando MacIDAS. Vamos a tener una sesión en los próximos días sobre eso. Y luego se empezó a trabajar con las estaciones GeoNetcast, ya con el lanzamiento del GOES 16 y que se convirtió en operacional. Hemos estado trabajando desde 2016 en la automatización, procesamiento, visualización de datos satelitales. A la fecha tenemos 2 sistemas, uno basado en MacIDAS y uno basado en Python, utilizando Showcast. La estación, una de las tantas estaciones GeoNetcast que tenemos, el receptor, esto solo es la interfaz del software que controla la descarga de datos, y pues también tenemos la capacidad de
completar estos sets de datos con la nube. Para el procesamiento, esto se ha configurado tanto para Linux como para Windows. Se puede en ambos sistemas operativos utilizando programación en Python, en Bash. Se ha automatizado la gestión y descarga de datos, así como el procesamiento y la visualización. Y cuando Diego mencionaba sobre la configuración de la workstation o su computadora de trabajo para procesar esto, actualmente nosotros para Python estamos utilizando un equipo con estas características. 32 gigabytes de RAM, 10 terabytes en disco duro y un procesador con muchos cores. Esto está funcionando 24/7. Hay un set de scripts que mantienen esto vivo y pues ya los ejemplos de lo que se está haciendo. Acá en la animación podemos ver uno de los productos derivados de GOES, que es la estimación de intensidad de lluvia. Esto fue para Amanda y Cristóbal. Tenemos un producto en la parte superior sobre polvo del Sahara. Y de los más recientes que hemos estado trabajando es combinar datos de GOES con, en este caso, los tracks con las trayectorias de tormentas tropicales que publica el Centro Nacional de Huracanes. Todo esto está disponible 24/7, tanto para el personal que trabaja acá en el Ministerio de Medio Ambiente, como en la web para el público en general. Y creo que eso es todo. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con gusto. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias. Les agradecemos mucho sus presentaciones y la información que nos han dado. Hay unas preguntas en el chat. No sé si tienen acceso a ver las preguntas. Veo una pregunta diciendo, la página de SAT del INPE mostraba la superposición de los vientos en las diferentes capas troposféricas. Desde la semana pasada ya no nos muestra. ¿Algún problema con esto o era algo experimental? Muchas gracias por la pregunta, Luis. Lo que pasó es que nuestro desarrollador, Douglas, está agregando al sistema datos de viento de nuestro propio modelo. Y entonces para hacerlo tuvo que deshabilitar esta función por algunos días, pero muy breve vamos a tener esas informaciones otra vez en la página. ¿Ok? Muchas gracias. Déjame ver otra pregunta. ¿Existen archivos históricos de imágenes de satélites desde Threads? Yo creo que no. Yo solo utilicé Threads para acceder a imágenes en tiempo casi real o de las 2 últimas semanas. No creo que hayan datos históricos en Threads. Para datos históricos se suele utilizar el Big Data Project, ¿no? En Amazon, por ejemplo, puedes bajar por código datos desde 2017, desde del satélite del lanzamiento del GOES 16. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo de archivo tenemos de estos datos? La pregunta de Oscar, muchas gracias. Depende del sistema. Threads tiene 2 semanas. Por Amazon, desde que se lanzó el satélite. Por GeoNetCast, solamente lo que recibiste desde que montaste la estación. Y por GRB también, desde los archivos desde que montaste la estación. Y también desde NOAA Class, ahí sí tienes toda la serie histórica de todos los satélites de NOAA. ¿Ok? No creo que hay otra pregunta. Bernie Sí. pregunta, mencionaste el grupo de trabajo de procesamiento y visualización de datos. ¿Cualquiera puede juntarse al grupo? Bueno, voy a comentar muy rápidamente sobre este grupo. Es un grupo de trabajo, déjame compartir mi pantalla muy rápidamente. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Este grupo que mencionó Bernie es un grupo de trabajo con miembros de diferentes países en nuestra región. Básicamente lo que estamos haciendo es juntar los esfuerzos de diferentes desarrolladores y técnicos de varios países para compartir informaciones sobre visualización y procesamiento de datos. Entonces voy a enviaros un enlace donde pueden acceder
a la página donde tenemos las actas de las reuniones, las presentaciones, las interfaces de visualización usadas por cada institución de los miembros, por ejemplo, la página de DIRSAT, ¿no? Que es esta que estamos visualizando. La página de los colegas de México está acá también. La página de Mar. Diego, Ja, creo que Ron, estás mostrando otra ventana. ¿Cuál? Creo que estás mostrando otra ventana porque vemos la página de Wisconsin. MC Fetch, ja. Oh, perdón. Ok, ahora sí. Perdón. En este enlace que enviamos, ahora bien, ¿verdad? Sí. Ok, entonces en esta página tienes todos los recursos compartidos por este grupo de trabajo. Y básicamente tenemos desarrolladores de varios países que están compartiendo informaciones sobre herramientas libres, scripts, detalles de la tecnología que se usa en cada país, para que todos juntos, como pueden ver acá, están las interfaces de varios países, herramientas de código abierto que son compartidas, entre otras informaciones. Entonces, la idea de este grupo es hacer con que las cosas sean más fáciles para todos trabajando juntos, porque percebemos que todos tenemos desafíos en común. Entonces, si compartimos estas informaciones, las cosas pasan más rápidamente, se solucionan más rápidamente. Y es un grupo abierto a desarrolladores de cualquier país, ¿no? Los que quieran solamente enviar un correo para mí y entonces ya pueden participar de estas reuniones. ¿Okay? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estoy viendo el chat, no creo que hay alguna. ¿Hay alguien más que gustaría hacer otra última pregunta? Creo que no. Entonces, Diego y Will, muchas gracias. Les agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Entonces, ya a este punto, ya estamos en hora de almuerzo. Aquí tenemos que serán de 90 minutos y regresaremos a la 1 hora del Salvador y a las 3 horas de aquí. Ok, ¿hay cualquier otra